La castración química vuelve a ser tema debate en República Dominicana, sobre todo después de la tragedia de la niña de 4 años, Yanersis, en Santiago. Ya ustedes, no quiero ni mencionar el triste destino y final de esa niña de, reitero, apenas 4 años. Pero tan lamentable como eso es que nos encerremos en un debate social que simplemente no arrojará ninguna solución. Acompáñeme en los próximos minutos acá en Impolíticamente Correcto a determinar, a descubrir y a despacharnos seguros de por qué la castración química no es la solución a este reclamo social de lo que debe ocurrir con las personas que incurren en arrebatarle no solo la inocencia a niños y adolescentes, sino también en el tema del ultraje ya a mujeres adultas. Esto es lo que vamos a desarrollar acá a través del siguiente análisis. La castración química no es más que un proceso fisiológico en el cual se le inyecta una sustancia determinada a un individuo para que baje de forma estrepitosa los niveles de producción de testosterona. Actualmente en el mercado hay un medicamento que es el Depo-Provera, que suele utilizarse en el caso de las mujeres para trabajar el tema de la fertilidad, pero que en el caso de los hombres, al ser un elemento que es a su vez pues un estimulante de la producción de progesterona, que es una hormona femenina, pues este desbalance produce una desregularización en la producción de la testosterona en el hombre, lo cual pues afecta su respuesta sexual y también incluso afecta en el tema de la agresividad, de la fuerza, etc. Entonces, amén del aspecto ético y humano, que es también otro debate que se puede hacer, bueno, que de hecho ya se ha establecido en torno a si esto no es equiparable casi a una pena de muerte y si esto no es una violación incluso al aspecto del derecho humano de la persona sobre la cual recae esa pena. Pero la castración química, de la cual se habla en República Dominicana, ha sido también un tema polémico en España, por ejemplo. Ha sido un tema polémico en California, en Wisconsin, en Texas. Lo fue también en Moldavia, en Estonia y en Polonia. Polonia, que fue el primer país de Europa que implementó la castración química. Y hay que decir que también en Estados Unidos, específicamente en California, la castración química funciona como una moneda de canje. Es decir, si usted ha sido un violador que fue condenado y está en prisión y quiere acelerar el proceso de libertad condicional, usted lo que hace es que propone que se le castre químicamente y a cambio de se le otorgue la libertad condicional. En el caso de España, al día de hoy, aunque casualmente a este segundo hay un debate público sobre el tema de la castración química, pero en España ahí está el tema de que al día de hoy la castración se aplica, pero no como imposición. Es el acusado quien pues pide la castración química y en ese caso pues entonces se le aplica. Hay un caso muy conocido allá que es el de Alejandro Martínez Singul, un violador reincidente que pidió que se le aplicara la castración química. Miren qué coincidencia, el apellido de este señor, Alejandro Martínez Singul, y miren a lo que terminó dedicándose. Entonces, la castración química en República Dominicana como debate. Yo quiero, antes de decir algo, yo no quisiera saber, aunque a veces uno se entera de muchas cosas, que el tema de la castración química obedece
Aquí hay un individuo que está calculando que se va a hacer con millones y millones de pesos con la importación del Depo-Provera, que es el medicamento que eventualmente se podría utilizar para castrar químicamente a los violadores. Yo no quisiera saber eso, de que hay un contubernio entre un diputado, senador, que propusieron eso como un proyecto de ley, y un médico por allá, dueño de un laboratorio, que ya está cuadrado en dominicano para comenzar a traer el Depo-Provera o comprar, peor aún, comprar la licencia de derecho exclusivo de importación del producto para luego ganarse una licitación con el Estado dominicano. Yo no quisiera pensar que el asunto bueno, porque nos conocemos aquí todos, yo no quisiera pensar que eso anda por ahí. Ahora bien, vámonos a la castración química en sí. Señores, no resuelve nada. ¿Por qué? Porque la gente reacciona a un hecho que se ha consumado. Y la gente realmente lo que quisiera es una de dos: o que ese hecho no se repita, o que sencillamente nunca hubiese ocurrido. Me parece a mí que tenemos que plantearnos qué es todo lo que podemos hacer para impedir que este tipo de cosas ocurran, o para impedir que ocurran en el volumen que actualmente suceden en nuestro país. Lo segundo es garantizar que no volverá a ocurrir. No se da a través de una castración química, porque hay un aspecto que estamos olvidando aquí, y esto por el tema de la indignación y todo eso, y es que una agresión sexual es una agresión, es algo específico que opera dentro de un marco mayor. Es decir, la agresión sexual a un niño, una niña, o a una mujer, o incluso a hombres también, se da en el marco de algo mayor, que es la somatización de una psicopatología de una persona que sus niveles de restricción de violencia están más bajos que el común de los demás, y elige el acto sexual como tal para ya culminar, ¿no?, con su agresión. Pero ¿qué pasa? Que el mismo individuo que que violó, que ultrajó, es el mismo individuo que una vez desprovisto de su falo, ¿no?, de su falo como herramienta de dolor, lo va a hacer por otros medios. Y aquí me decía en el gimnasio el amigo Carlos precisamente sobre ese tema, de que bueno, si ya el individuo no puede hacerlo con el falo, lo hará con un objeto punzante, lo hará con las manos, o sencillamente se limitará a propiciarle golpes a sus víctimas, porque de eso se trata. Estamos viendo este asunto desde un enfoque estrictamente freudiano, lo sexual y punto. No, el individuo que agredió sexualmente es una persona que, si no cuenta con su falo, va a agredir por otros medios. En pocas palabras, con la castración química estamos desarmando a esa persona de su falo, pero le estamos dejando todo lo otro. Es ingenuo pensar que esa persona, por no contar con su falo, no va a agredir al niño o a la mujer en cuestión, o incluso a hombres. Hay un caso ahí fuera de un individuo que violó a decenas y decenas de hombres en Inglaterra. Googleé ese caso, muy interesante y ameno, por cierto. Violador en serie, pero de hombres. Más de 40. Dígame usted, enfrenta una pena de cadena perpetua. ¿Qué les parece? Muchos dirán, poco le toca. Bueno, cadena perpetua, pero amén. Entonces, la castración química no resuelve el problema por esa razón. Es una especie de masturbación mental colectiva pensar que con esa medida se va a resolver ese problema. Ni siquiera, oigan esto, ni siquiera será un paliativo. Y tú dirás, Aneudi Santos, pero ¿qué carajo vamos a hacer entonces? Yo digo, bueno, mira, de repente yo no sé qué vamos a hacer, pero yo sí sé que esa no es la solución. Yo sí sé que muy quizás esa, entre comillas, solución, lo que va a hacer es aportarle dinero a un individuo que va a comprar la licencia exclusiva del Depo-Provera y que se lo va a vender al Estado, qué sé yo, se lo venderá a la Procuraduría, a la Fiscalía y a las farmacias que entienda, etcétera. Yo no sé. Vaya usted a ver en buen dominicano si no es eso lo que se mueve con ese asunto, porque aquí, y no es que sea un asunto inhumano, pero pasó.
Aquí se llegó a monopolizar la distribución de los antirretrovirales para trabajar el tema del SIDA. Si no se mete el Estado como tal a distribuirlo, yo no quiero imaginar cuántas personas hubiesen muerto. Porque ese medicamento o esos antirretrovirales a manos del sector privado, si usted no tiene 4,000 pesos en su bolsillo para comprar ese frasco mensual, ya usted sabe. Y yo quiero que usted me diga a mí cuántas personas, a menos de que 4,000 pesos sea una cifra no muy elevada, pero cuántas personas en este país pueden disponer de 4,000 pesos mensuales para comprarse un frasco de antirretrovirales, ¿no? Entonces, es lamentable, mucho más lamentable cuando uno lee estos casos y saber que simplemente tiene que quedarse de brazos cruzados. Y una cosa que voy a revelar: si usted es abogado, usted sabe muy bien que no estoy exagerando con lo que voy a decir a continuación. Aquí son decenas y decenas los casos de violación a adolescentes y menores. Usted solo tiene que irse al Palacio de Justicia y usted va a escuchar casos de personas procesadas que violaron a un niño de 2 años, por así decir. Cosas por el estilo. Eso en nuestro país es lamentablemente más común de lo que usted podría imaginar. Y si usted es abogado, si usted es un abogado tipo pica pleito, por así decir, usted sabe muy bien que lo que estoy diciendo ahora no es una exageración de mi parte. Impolíticamente correcto para mantenerse en pie, lo único que solicita de usted es que si no se ha suscrito, lo haga, que active la campanita y que comparta nuestros contenidos en su muro de Facebook y en sus grupos de WhatsApp. Con eso será más que suficiente para que apoye una forma diferente de analizar la realidad local y del resto del mundo a través de la perspectiva de Aneudi Santos.